Nadie sabe dónde o cómo inició, pero finalmente pasó. Hace 2 años la humanidad vio el inicio del reinado de los zombies. Un virus, una bacteria, un hongo, fuese lo que fuese, atacó tan rápido que acabó con más del 80% de la población mundial en tan solo 6 meses. Fuimos pocos los afortunados que logramos formar pequeños grupos para poder hacer frente a esta terrible amenaza, y menos aún los que logramos mantener a nuestras familias a salvo. Mi historia comienza hace 2 meses. Durante nuestro paso por una gran ciudad, mi familia y yo nos separamos de nuestro grupo. A partir de eso, todo se fue a la mierda. Fuimos acorralados por una horda de infectados. Perdí a mi hija y a mi esposa de vista, ya que traté de servir de carnada para tratar de alejar a la horda de ellas, y a causa de esto, mi pequeña tuvo que presenciar la muerte de su madre, ver cómo era devorada y sus vísceras eran esparcidas por el suelo. Estoy seguro de que la expresión de terror indescriptible que su rostro mostraba estará presente en sus pesadillas. Después de dejar atrás el cuerpo, la vi saltar hacia un contenedor que se encontraba al lado de un edificio. Mi pobre niña, después de eso, se levantó lo más rápido que pudo y corrió, mientras lloraba la pérdida de su madre. Yo, por otro lado, me dirigí a la salida del edificio donde me encontraba. Sin embargo, mis esfuerzos fueron inútiles, ya que antes de siquiera poder alcanzar la puerta, ella ya se había marchado. Después de ese día, y con cada fibra de mi ser, deseé no volver a encontrarme con mi hija nunca más. Solo esperaba que hubiese podido reencontrarse con nuestro antiguo grupo o conocer a algunas buenas personas que pudieran cuidar de ella. Ese mismo día yo me uní a un nuevo grupo de unos 20 miembros y empecé a pasar mucho tiempo con una chica que, aunque algo rota, la ropa que usaba denotaba que antes del apocalipsis trabajaba como reportera. Con ella pasé las primeras 2 semanas durante las cuales seguimos en esa ciudad. Los días generalmente los pasábamos rondando por los edificios en busca de alimento, aunque realmente sin mucho éxito. Al inicio de la 3ª semana, finalmente salimos de la ciudad por el este, dirigiéndonos hacia una zona de granjas que se encontraba a un par de kilómetros. Tardamos un par de días en llegar a la primera granja, y una vez ahí, pudimos ver con claridad que el lugar estaba completamente devastado y no había ni un alma en las cercanías. Cuando nos disponíamos a seguir nuestro camino, vimos que algo entró al granero a toda velocidad y poco a poco nos acercamos a él. La mayoría del grupo rodeó el lugar, mientras el resto nos dirigimos a la entrada, en donde solo pudimos hallar un ciervo que al parecer se encontraba perdido y desorientado. Ya que no parecía que fuésemos a encontrar más alimento, el grupo decidió convertirlo en la cena del día. Después de comer, seguimos con nuestro camino. Después de recorrer toda la zona de granjas, nos dirigimos a una autopista en los límites del estado, donde había cientos de autos. Algunos de ellos estaban volcados, otros tantos estrellados fuera del camino. Era una vista muy deprimente. Al recorrer el sitio durante un rato, comenzaron a unirse unos cuantos más al grupo. Para el atardecer ya éramos casi 50. Casi estaba completamente oscuro cuando comenzó a sonar la alarma de un auto que se encontraba a la orilla de la carretera, y al lado de él se podían distinguir 2 figuras que trataban de ocultarse. Esto llamó la atención del grupo, así que todos nos dirigimos hacia ese auto. Cuando estuvimos a unos cuantos metros del auto, pude notar que las sombras eran un par de chicos que probablemente se encontraban en busca de suministros y que habían encendido la alarma del auto por intentar forzar la puerta. En cuanto fueron conscientes del gran número de miembros del grupo, salieron corriendo a toda velocidad hacia las profundidades del denso bosque. El grupo siguió tras ellos y terminó entrando también en el bosque. Sin embargo, a los pocos minutos perdimos de vista a los muchachos. Así que solo seguimos adentrándonos en el bosque. Estuvimos cerca de 15 días recorriendo aquel lugar, durante los cuales más miembros fueron uniéndose al grupo y terminamos siendo más de 200, aunque el hambre comenzaba a hacerse cada vez más y más fuerte, pero no parecía que fuésemos a encontrar alimento pronto, hasta que al anochecer del 3er día encontramos una vieja mina abandonada en la falda de una montaña. El grupo poco a poco se adentró en la mina en busca de algo que comer. Unos cuantos habían entrado cuando un temblor comenzó,
Esto ocasionó que la mina comenzara a derrumbarse y enterrara a los que estaban dentro. Perdimos a 30 gracias a ese incidente. Mi amiga reportera y yo logramos salir ilesos de aquel incidente. A la mañana siguiente, logramos subir la mitad de la montaña y encontramos a un oso solitario vagando por ahí. No me gusta herir animales, y aunque luche con todas mis fuerzas, el hambre es muy poderosa, así que el grupo se alimentó de él. Hizo falta más de la mitad del grupo para someterlo, y perdimos a algunos en el proceso. Pero eso ayudó a saciar el hambre, al menos por el momento. Nos tomó otros 5 días, pero finalmente llegamos a la cima, aunque esto solo ocasionó que perdiéramos a más a causa del frío. Sinceramente, esperaba ser de los que no sobrevivieran a esa parte del camino, así por fin podría descansar de esta maldita pesadilla. Sin embargo, ese no fue el caso. Mi único consuelo es que una vez más mi amiga reportera había sobrevivido también. A diferencia de lo complicado que había sido la subida, la bajada resultó ser bastante más sencilla, tomándonos solo 2 días hacerlo. Nuevamente, en la falda de la montaña, noté que solo quedábamos 70 en el grupo. Esto me hizo pensar que si volviéramos a encontrar a un animal grande para poder alimentarnos, sería muy complicado, por no decir imposible, poder someterlo. Esto me trajo cierta tranquilidad. Una vez más adentro de la espesura del bosque, comenzamos a avanzar un poco más rápido. Sin embargo, no fue sino hasta un mes después de bajar de la montaña cuando encontramos un búnker subterráneo, donde ocurrió un tiroteo con las personas que lo habían tomado como base. En este incidente finalmente perdí a mi amiga reportera. En cuanto la vi caer al suelo pensé, ¡qué maldita suerte tiene! Después de esto, hicimos que la mitad de ellos se unieran a nosotros, y con esto, nuestro grupo volvió a crecer, esta vez a la ridícula cantidad de 500 miembros. En ese momento me di cuenta de que pocos grupos podrían hacer frente al pequeño ejército que habíamos formado. Dentro del búnker, pudimos notar que era una vieja instalación militar, con varios laboratorios y otro tipo de habitaciones. Tardamos toda una semana en recorrerlo todo, y detrás de una pesada puerta de hierro que habían dejado abierta se encontraban unas escaleras. Al bajarlas, encontramos una serie de laberintos subterráneos que nos tomó meses recorrer. Durante el primer mes, apenas logramos llegar a lo más profundo del laberinto, claro, sin encontrar nada de alimento. Los siguientes 2 meses nos separamos en varios grupos pequeños, debido a la gran cantidad de desviaciones que tenía lugar. Nuestra búsqueda de alimento continuó sin dar resultado. Finalmente, al último día del tercer mes, todo el grupo se volvió a encontrar de frente a otra gran puerta de hierro. Después de todo el tiempo que pasamos bajo tierra, era casi palpable en el aire que todo el grupo se encontraba hambriento. Así que por la agitación que causó esto, comenzamos a presionar más y más contra la puerta que bloqueaba nuestro camino, hasta que logramos hacer que cediera, y al salir por ella, nos encontramos de nuevo en el bosque, pero esta vez era de noche, y a lo lejos se podía notar que había cada vez menos vegetación. Habíamos llegado al otro lado del bosque, así que el grupo comenzó a moverse hacia las afueras de nuestra prisión de ramas y hojas. Durante estos últimos instantes, dentro del bosque comencé a pensar en todas las cosas por las que habíamos pasado, y rogué al cielo que mi niña no hubiera pasado por nada similar. Incluso deseé con todas mis fuerzas que se encontrara del otro lado del mundo disfrutando de su vida, en algún lugar seguro lejos del peligro. La desesperación del grupo por comida se volvió tan intensa que algunos comenzaron a caer al suelo y a arrastrarse con las últimas fuerzas que tenían. Después de esto, mi instinto me hizo tratar de apresurar el paso, y fue así como recordé que mi cuerpo me había dejado de obedecer hace mucho tiempo atrás. Aún así, todo el grupo logró llegar al borde del bosque. Al salir, encontramos una muralla fortificada que parecía rodear un pueblo entero, y a través de la malla que marcaba la entrada se podían apreciar algunas luces provenientes de las casas, y a lo lejos se escuchaba el tenue sonido de una agradable melodía. Al acercarnos un poco más pudimos notar que a ambos lados de la malla se erguían lo que parecían ser torres de vigilancia. Sin embargo, a pesar de que todo el grupo ya se encontraba frente a la malla, no parecía haber ninguna persona haciendo guardia.
No sé si fue el sonido de la música o las luces, o quizá solo la desesperación del grupo por alimento, pero entre todos logramos derribar la malla y logramos entrar al pueblo. Una vez adentro, el grupo comenzó a dividirse. Algunos se dirigieron al centro del pueblo, mientras otros tratábamos de entrar en las primeras casas que encontramos. Cuando la puerta que yo estaba intentando abrir finalmente cedió, comenzó a sonar una especie de alarma por todo el pueblo. Finalmente, los habitantes habían notado nuestra presencia. Unos momentos después, y mientras subía las escaleras de la casa, comencé a escuchar gritos y disparos por todos lados. Entonces lo supe. Mi grupo había encontrado a los habitantes del pueblo y habían comenzado a comérselos. Después de tantos meses de buena suerte, lamentablemente habíamos encontrado personas vivas y mi grupo estaba saciando su voraz apetito. Entonces, caí en cuenta de que yo también estaba a punto de hacerlo. Como siempre, ignorando la resistencia que mi mente trataba de proyectar, mi cuerpo siguió subiendo la escalera y entró en la primera habitación con la puerta abierta, y ahí dentro encontré mi peor pesadilla. Al principio me tomó un poco reconocerla, pero sin duda alguna, era mi pequeña mirándome completamente aterrada y gritando por ayuda. En serio traté, pero mi cuerpo solo quería alimentarse. Después de tantos meses implorando y deseando no volver a verla nunca más, terminó pasando, y así como con su madre, devoré su carne. Dar el primer mordisco fue horrible. El grito de dolor que soltó jamás podré olvidarlo. Pero la cosa solo fue empeorando. Mi conciencia trataba de hablar, de pedir perdón, de decirle que yo no quería hacer esto. Maldita sea, a pesar de que yo sentía como si estuviera llorando a borbotones, mi cuerpo solo seguía comiendo pedazo tras pedazo, hasta que finalmente hubo silencio. Y así es como terminé atrapado dentro de mí mismo, completamente loco. El sol no había salido cuando mi papá me despertó. En realidad, creo que no llevaba mucho tiempo dormido. Yo ya estaba acostumbrado a levantarme desde muy temprano a sembrar o a arar al ganado, y a veces a hacer encargos. Pero esta vez era diferente. Papá había tomado un machete, de los grandes con los que se corta leña, y me dio otro a mí. Mamá ya estaba en la puerta, alumbrada por una luna, mirándome con una triste sonrisa. Me dio un abrazo al salir y un beso a mi papá, y se quedó ahí, como una sombra fría en el marco de la puerta, de la ahora oscuro hogar, murmurando un leve, te lo suplico, Dios. Salimos sin desayunar, pero con mucha ropa gruesa que se usa en invierno. Aquella vez pensé que algún animal se había metido a matar a nuestros animales, algún lobo que quisiera una cabra o algo así, pero pasamos el corral sin detenernos. Mis pies ávidos en recorrer esas tierras se sentían helados. Mi aliento cálido se quedaba atrapado en el paliacate que papá me obligó a usar. No te lo quites, por nada del mundo te lo quites. Fue lo único que dijo desde que salimos. Pasaron 2 horas de eso y simplemente seguíamos bajando por la montaña. Papá, susurré. Ya eres un hombre, dijo de repente. Cumpliste 14 la semana pasada. Lo sé, respondí confundido. Algún día tendrás una mujer e hijos que tendrás que mantener y cuidar. Lo sé, repetí. Todos estos años te he enseñado a cultivar la tierra, criar animales y a defenderlos de las bestias. Ya sé todo eso. No me interrumpas, dijo, deteniéndose un instante para mirarme a los ojos. Estos brillaban con el reflejo de la luna. Su paliacate y sombrero hacían una sombra aún más intensa, magnificando ese brillo. Era una mirada triste. Te mentí, dijo volteando y reanudando su marcha. Se quedó en silencio por un instante mientras lo seguía. Parecía que lo que sea que tenía que decir era demasiado difícil. Has aprendido a cuidar del ganado,
a cazar venados y a correr. Prosiguió. Y me has hecho sentir orgulloso de ello, mi único hijo. Pero como he dicho, te he mentido por mucho tiempo. ¿Sobre qué?, pregunté aún más confundido. Sobre todo, dijo con la voz entrecortada, carraspeó y siguió. Fue por una buena razón, y algún día tendrás que hacer lo mismo con tus hijos, por su bien, hasta que se vuelvan hombres fuertes como tú. Hubo otro silencio. La verdad es que tanto rodeo me molestaba y me ponía tenso al mismo tiempo. ¿Recuerdas ese libro del que hablabas cuando estabas en la escuela? Donde nos contaste que existían edificios del tamaño de montañas y el mar, y todo lo que está más allá de nuestras tierras, el campo y las carreteras. Aquella vez te dije que no era la gran cosa, pero te mentí. Hace mucho tiempo esos lugares eran famosos por muchas cosas, y la gente del pueblo solía ir allí para buscar un mejor trabajo, algo que diera dinero. ¿Dinero?, soltó una risa. Si lo piensas ahora, es solo un pedazo de papel, pero tener mucho de ello hacía que pudieras comprar una buena casa, mucha ropa, alimento y un montón de cosas banales que ni siquiera vale la pena mencionar. La gente trabajaba mucho para tener dinero y comprar cosas buenas para la familia. Era tan buscado que había gente que mataba por él. Yo llegué a ir a la ciudad en busca de trabajo. No te quiero contar mucho de la ciudad porque ya no existe. Eso solo te haría ilusiones. Una ráfaga de viento hizo que nos estremeciéramos. Lo que importa es que yo trabajaba ahí, con mi hermano. ¿Hermano? Pensé que estaba prohibido tener más de un hijo. Antes no. Antes había mucha gente. Aquí no tanta, siempre hemos estado aislados viviendo como se puede, pero antes se podía ir a la ciudad y ganar un poco más para mantener a más personas. ¿Y qué pasó? La gente de la ciudad siempre hacían cosas raras y se preocupaban por problemas inútiles. Un día pensaron que podían ayudar a los que eran como nosotros, que tenían poco para comer y problemas para sobrevivir. No se les ocurrió darnos de lo que tenían, ni siquiera compartir. Prefirieron crear algo nuevo. Nos dijeron que era un alimento para darnos fuerza, resistencia y salud. Con una pequeña cantidad nos nutriríamos fácil y económicamente. Y nos pidieron probarla. Yo no quise porque ibas a nacer y ellos tenían que monitorearnos por mucho tiempo. Pero mi hermano se ofreció. Era mucho dinero, incluso prometió que me daría un poco. Quizá con eso podríamos por fin vivir en la ciudad, en un lugar siempre cálido, con comodidades que no necesitábamos y un montón de alimentos. Papá parecía estar a punto de llorar. Jamás lo había visto tan vulnerable. Ese fuerte hombre de piel gruesa, que no le teme a nada, estaba ahí, limpiándose con las pequeñas lágrimas que salían de sus ojos. Pero todo falló. Todo salió mal. Sí, se hicieron más fuertes, pero como poseídos por un demonio. Empezaron a comportarse como bestias hambrientas de humanos. Un frío diferente al que provoca la brisa me invadió. Lo que sea que tuviera su alimento transformó a muchos, pero no solo eso. Esa resistencia prometida permitió que se mantuvieran de pie, incluso con heridas que matarían a cualquiera. Lo peor fue que esa casualidad se traspasaba de bestia a presa. Presas que no deberían ser capaces de moverse después de la manera tan brutal que eran devoradas, pero lo hacían, con la necesidad de alimentarse de humanos añadida. Y así empezó el infierno. Estaba asustado, sorprendido, sentía asco y enojo al mismo tiempo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, recriminé. Por la misma razón que nunca te habías dado cuenta, ni tú ni los niños, porque ahora vivimos mejor. Esta zona siempre fue conocida por lo difícil que era de llegar.
y de vivir. Y esas bestias resistentes son idiotas, no logran llegar hasta acá. Además, cerramos los caminos, destruimos las carreteras y bloqueamos cualquier forma de comunicación. Estamos aislados. ¿No es curioso cómo algo que en su momento era nuestra mayor perdición se convirtió en nuestra mayor ventaja? Tuvimos que cambiar algunas reglas y adaptarnos a diferentes cosas, pero ya no hay citadinos quitándonos tierras o ensuciándolas. E incluso logramos tomar algunas cosas de la ciudad para hacernos la vida más fácil y poder vivir en nuestro aislamiento. El mundo es nuestro, hijo. Es un mundo mejor. Por fin, después de toda esta plática, logré verle una sonrisa real, con esperanza y alivio. Pero a veces pasan cosas como estas y tienes que estar preparado por el bien de tu familia y pueblo. Nuestro pueblo inmortal, que nunca va a perecer. Terminó de decir esto cuando empezamos a llegar a un claro, donde había más hombres del pueblo con antorchas. Conocí a la mayoría por las reuniones del pueblo. No podía creer cuánta gente estaba involucrada en una misma mentira. Sentía tanta confusión y sentimientos encontrados que me era difícil procesarlo. No es momento de pensar demasiado. Solo perderás el tiempo. Así es el mundo que te tocó vivir y debes de aceptarlo, dijo mi padre antes de alejarse un poco de mí y dirigirse a los hombres. Pasaron 10 minutos en los que no pude moverme y más gente fue llegando. «Luis», escuché detrás de mí. Era Miguel, uno de mis mejores amigos desde siempre. A veces dábamos largas caminatas, cantábamos y reíamos, pero ahora estábamos mirándonos frente a frente, mudos. Los dos comprendíamos nuestro miedo y sorpresa, y no sabíamos qué decir. Él ya había cumplido 14 años, un mes antes que yo. Pero por esa expresión suponía que también apenas se enteraba de esta situación. Ya no éramos niños que se veían para jugar, sino hombres que tenían que pelear, como en las leyendas de héroes peleando contra demonios. Pero esto no era una historia, era la realidad. «Estamos todos», dijo de repente el jefe del pueblo. «Es hora. Explicaré la situación rápidamente. Las bestias han llegado. Son un grupo de 6. Brincaron el límite donde se volcó el tren y vienen al pueblo. Debemos matarlas antes de ello. El último registro de los guardias es que habían pasado el río, donde a 2 se los llevó la corriente y deben de ser alimento de los peces ahora. Los otros 4 lo cruzaron, y de ahí a aquí son 4 horas, por lo que deben de estar cerca. Empezaremos la búsqueda. Los que sepan usar armas de fuego, tomen una», dijo, mientras un par de hombres colocaban varias en el suelo. Mi papá y otros las tomaron. «Es hora. ¡Comiencen!». Todos se dispersaron del círculo. Mi papá hizo un movimiento con la cabeza para que lo siguiera. Miguel y su padre iban detrás. Recorrimos varios kilómetros, solo alumbrados por la luna y la leve luz de las antorchas que se perdía con la oscuridad de la maleza, seguidos de algunos ruidos de animales e insectos. Era una calma extraña, como una ilusión, la ilusión de estar a salvo. Estaba temblando y sudando como nunca. «No temas, no dudes, ya eres un hombre y debes de enfrentarlo», me dijo sin mirarme, mientras yo aferraba mi machete muy cerca de mi pecho. «Olvidé decirte que la única forma de acabarlos es despedazarlos, dejar tan inútil el cuerpo que no quede nada para moverse». En ese momento se escuchó un gruñido, pero era diferente al que cualquier animal hubiese hecho jamás. Sonaba como cuando juegas con el agua al cepillarte los dientes y la mantienes en la garganta. Así, pero más fuerte. «Aquí está uno, cuidado», gritaba uno de los hombres mientras la famosa bestia salía. Parecía una mujer de piel blanca y cabello rojo. Le faltaba un brazo y su estómago abierto dejaba ver sus intestinos de fuera. De su boca abierta escurría sangre y sus ojos estaban totalmente perdidos. Pese a ello, corrió muy rápido hacia el hombre que la delató, quien sin una pizca de miedo le encajó su machete en el rostro, derribándola.
mostrando a dos bestias más que venían justo detrás de ella, uno muy anciano, sin parte del pecho, y el otro que se veía como el hombre del libro de historia de la escuela, con un traje negro y bigote. Solo tenían una leve mordida en el cuello, pero ambos tenían la misma marca de sangre en la boca, los ojos perdidos, y todos un olor asqueroso, como carne podrida y sangre vieja. «No temas, Luis», dijo mi papá, mientras con la escopeta enviaba hacia atrás al anciano para que los demás pudieran despedazarlo cuando cayera. Por ese momento me cegué y realmente no sé qué hice. Puro instinto de supervivencia, tal vez. El mero instinto de un hombre que quiere mantener la paz con la vida que ha llevado por mucho tiempo. Como si cortara leña, mi machete cortó una y otra vez al hombre de traje hasta que de él solo quedaba rastro de un montón de carne y pedazos de su negro traje. Mi papá apretó mi hombro mientras me levantaba el tembloroso. «Lo hiciste bien», dijo. «Solo falta uno y volvemos a casa». En eso, un grito se escuchó atrás. Era Miguel, que rogaba por auxilio mientras una bestia con forma de mujer mayor le mordisqueaba el cuello. «No, Miguel, no, por favor», gritaba su padre, mientras las piernas le fallaban y caía al suelo, al tiempo que mi padre y los demás hombres corrían a despedazar a la bestia y a mi amigo. Solo se escuchaban los gritos, mezclados con el sonido de carne despedazada. Pedazos de carne y sangre se mezclaban. Era difícil saber si eran de la anciana o mi amigo, convirtiéndose en una misma masa sanguinolenta, y yo solo me mantuve inmóvil, temblando, agitado. Al final solo quedó una mancha amorfa y silencio. Ya no habría paseos con mi amigo, ya no lo vería de nuevo, ni siquiera había un cuerpo al cual llorar. Entonces no pude más y comencé a vomitar entre lágrimas, derrumbándome por completo. «Quemen todo y vámonos», dijo el jefe mientras todos se quitaban los paliacates y los echaban a los cuerpos para prenderlos en fuego. Mi papá se acercó a mí y me quitó el mío. «Está bien, estarás bien. Yo tuve que hacer lo mismo con mi hermano, pero estaba yo solo, así que tardé más en despedazarlo. Ya lo irás dominando». Me levantó y me abrazó como si yo aún fuera un niño. El padre de Miguel sollozaba mientras los demás hombres lo sostenían y yo lloraba en el pecho de mi padre. Fuera de eso y las llamas que empezaban a crecer, había un silencio sepulcral. «Te quiero, hijo», me dijo. «Vas a ser un gran hombre y todo estará bien». En ese momento recordé lo amable y cariñoso que siempre ha sido. Fuera de esa seria expresión, él siempre había sido un padre cálido, como un lobo fuerte que sabes que te protegerá siempre. Lo abracé, y en eso los matorrales al lado de nosotros se movieron. Mi papá en un movimiento rápido apuntó su arma y me colocó detrás de él, mientras todos volvían a empuñar sus armas. Pero no había bestias ahí. Arrastrándose a gatas, salió una mujer hermosa de piel blanca y cabello claro. Tenía unos ojos azules que nunca había visto. «No disparen, por favor», decía. «Por favor, necesito ayuda». Por un momento tuve el impulso de agacharme, pero mi papá me detuvo y siguió apuntando. «Por favor, no tengo mordidas. Estoy tan sana como ustedes». Te estaban siguiendo. Por tu culpa llegaron tan lejos», susurró tembloroso. Las palabras de mi papá asustaron a la mujer e incluso a mí, que lo miré incrédulo. La íbamos a ayudar, ¿verdad? «Aunque sea solo a mi hija», dijo la mujer acercando a una niña de unos 6 años. Eran muy parecidas, pero la niña tenía sus ojos negros y brillantes, un poco rojizos, quizá por tanto llorar. «Ustedes son un pueblo amistoso, ¿no? Recuerdo haber venido aquí cuando era pequeña. Presumían sus tradiciones a los turistas, su comida, conocidos por ser muy hospitalarios». Entonces mi papá sonrió, como cuando estaba hablando de dinero. Él también lo recordaba y bajó un poco el arma. Es verdad que fueron días hermosos. Podríamos anhelar volver a ellos, pero la verdad es que los tiempos han cambiado.
sentenció, antes de soltar 2 disparos, uno a cada una de ellas. Y entonces nos fuimos a casa, en silencio, acompañados del sol que empezaba a salir. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. Puedes seguirme en mis demás redes sociales, los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.